en primer lugar, en Arcadio y en José Javier, y en mi párroco, al que se ha citado, don Jorge Volta Cañellas. Lo que hago es, en primer lugar, un recuerdo para ellos. Él está muerto, ustedes están vivos, pero para el recuerdo de Hispania Mártir, que ahora, con este lenguaje nuestro que tenemos, ¿no?, son muchos los que se han unido a estas causas martiriales para su difusión. Bienvenidos sean. Pero si alguien ha trabajado por la difusión de los mártires, ha sido Hispania Mártir. Desde 1986, en el año 87, el 29 de marzo de 1987, en la Basílica de San Pedro son beatificadas las primeras mártires de la persecución religiosa, las carmelitas de Guadalajara, y desde entonces han estado luchando con empeño, con el otro empeño que también es muy importante para sacar las cosas adelante, y sobre todo con constancia para llegar a este día. Ellos cargados de años y sobre todo de buenas intenciones y de muchos logros conseguidos a lo largo de tantos años. Así que sirva este libro que he escrito sobre alguien tan querido para los que vivimos en Barcelona. Hablar del obispo Irurita pues no es ninguna novedad, es algo que se siente. Entrar en la catedral, entrar en la capilla del Santísimo, rezarle al Cristo de Lepanto y ponernos a los pies de los restos del obispo Irurita, pues es algo normal. Lo normal es que se siga diciendo que allí no está enterrado el obispo Irurita. Cuando era niño se empezó a difundir esa revista, que luego cuando uno se hace mayor ve que tampoco es tan importante, que se llamaba Muy Interesante, que se dedica a la divulgación de la ciencia. Me parece que ha sido en el mes de agosto, decían que, explicando el tema de Irurita, del ADN, y yendo contra la historia de que allí reposen de verdad los restos, me tildaban de sacerdote ultraconservador. Está bien eso del ultra, el non plus ultra, ¿no? Las cosas que son muy importantes tienen esa titulación, y conservador, pues es lo que he hecho. Meter una vez más la cabeza en la hemeroteca, donde están esperándonos los mártires para contarnos sus historias. Esta además gráfica, que es la que vamos a referir. Me alegro también del cambio de sede, no por desdeñar la anterior, sino por lo cerca que estamos aquí precisamente de donde se encontraba la librería de La Hormiga de Oro, hasta hace muy poquito tiempo, que la mercadotecnia actual se la ha comido y ha hecho que desaparezca. La Hormiga de Oro era una revista, era una imprenta en donde se hacía esa revista, una editorial y era una librería. La librería ha sido la última en sucumbir. La revista desaparece en el año 36. Hay una señorita que ha hecho una tesis doctoral de la Hormiga de Oro, de la historia de la revista, en donde habla de un fondo fotográfico de más de 7.000 fotografías. Esto que llamamos fotonoticia, que no es nuevo, una noticia y un pie de página, y son 3 líneas como mucho, a veces 10, a veces había artículos de fondo, pero utilizaba mucho esto desde finales del siglo XIX. Es una revista de las más importantes del panorama religioso, que puede seguir la historia de la Primera Guerra Mundial, sucesos de toda Europa, incluso cosas del mundo entero, dedicaban 1 o 2 páginas. Debían tener especialmente corresponsales en Sevilla, en Valencia, por supuesto aquí en Barcelona, y en algún otro sitio más, porque es de donde más noticias salen. En Madrid es de donde más noticias salen. Debían tener contactos, tantos fotográficos como para esas noticias, y así se hacía la revista. Más de 7.000, esa revista tiene un fondo histórico de más de 7.000 fotografías. Buenísimo. En la tesis ella habla del tema de las fotografías. Son más de 200 los fotógrafos, que trabajan en todo este periodo, finales del siglo XIX, prácticamente la última década del siglo XIX hasta 1936. Algunos son muy conocidos, hemos puesto, por homenajearlos a ellos, gracias a esos fotógrafos, tenemos estas fotografías, ¿no? Había un fotógrafo que con su hijo se compraron un biscúter para, en cuanto acababan de hacer las fotografías, salir corriendo padre e hijo, e iban por todos los medios, por La Vanguardia, por el Correo Catalán, por todos los medios del momento, repartiendo sus fotografías. Eso les hacía llegar antes y les hacía vender los primeros las fotografías, ¿no? Hay historias muy curiosas. Hay fotografías del obispo Irurita en donde sale un fotógrafo, el fotógrafo está fotografiando a Irurita, pero a la vez sale otro fotógrafo en la fotografía. Todo eso lo hemos puesto un poco al principio del libro como homenaje para recordar a todos los que trabajaban como fotógrafos, y gracias a ellos conservamos estas fotografías. En esa tesis doctoral, esta señorita dice que se conservan, de quien más se conservan fotografías es de Alfonso XIII,
Alfonso XII, Alfonso XIII son de los que más en cantidad fotografías hay, y dice que del obispo Irurita hay unas 29. Ella ha localizado 29 fotografías. Bueno, pues después de este estudio hemos encontrado 211 fotografías en las que aparece el obispo Irurita. A ellas hemos sumado otras 100 más para explicar otra serie de acontecimientos en un feedback constante, adelante y atrás, y ponemos, por ejemplo, una fotografía de un acto catequético en la Basílica de Santa María del Mar. Y entonces después, inmediatamente ponemos lo que va a suceder en la Basílica de Santa María del Mar en el año 36, cómo la van a quemar y cómo va a desaparecer todo. En la iglesia de la Merced, con el corazón de Jesús del Tibidabo, que va a ser consagrado, que va a ser bendecido en febrero de 1935, un año y medio no llega después, el día 25 de julio, no hace una semana del comienzo de la Guerra Civil, un guardia urbano republicano va a subir con otros, va a tirar el Cristo, todavía no estaba arriba del todo, no estaba acabada el templo expiatorio del Tibidabo, no estaba terminado, sino que en la primera terraza es donde se bendice y se consagra ese corazón de Jesús, se consagra la ciudad y se bendice una imagen de San Juan Bosco, otra, esa grande del corazón de Jesús. Como no está arriba es mucho más fácil, con cuerdas la tiran, la parten por la mitad, le cierran con las dos manos y la cara y dejan la firma CNT FAI. Bueno, pues esa fotografía también la ponemos con todo lo que se ha vivido en esa bendición en febrero del 35 y lo que pasa después en el año 1936. Quiero recordar al último director de La Hormiga de Oro, de la revista La Hormiga de Oro, que va a ser mártir, Luis Carlos Viada. Durante los días de la persecución religiosa, revolucionarios saquearon su domicilio, destruyeron gran parte de la documentación, manuscritos originales, destruyendo gran parte de la correspondencia. Fue detenido por las patrullas de control. El director de La Hormiga de Oro tenía 76 años y por su marcado, por su presentación católica ante toda la ciudad, todo el mundo sabía quién era y por eso le matan. Era el 2 de febrero de 1938. Recordamos un dato importante muchas veces que se nos escapa. 1. Nunca se habla de mártires de la Guerra Civil. 2. La fiesta que acabamos de celebrar de San Pedro Poveda, de San Inocencio de la Inmaculada y santos y beatos compañeros mártires, por eso lo he dicho al principio de la monición, nos recuerda que San Inocencio de la Inmaculada es asesinado en el año 1934 durante la Revolución de Asturias en octubre de 1934, que sin embargo San Pedro Poveda es asesinado en julio de 1936. No hay un marco que se establece solo en la Guerra Civil. Hay una persecución que comienza en el mes de mayo de 1931 e incluso hay datos de que comienza a finales del año 30 en algunas localidades como en Málaga. Es cierto que las primeras víctimas son del 34 y que el grosso, la cantidad más grande de mártires es en el semestre de julio de 1936 a diciembre de 1936, precisamente en las fechas en que es asesinado, después de lo de Paracuellos en noviembre de 1936, en el cementerio de Moncada, que fueron asesinados, se recogieron 1055 cuerpos en el cementerio de Moncada y Reixac, aquí en Barcelona, en donde estaba el cuerpo del obispo Irurita. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es una vida intensa y es una vida dedicada a los pobres. Es un obispo con olor a oveja. Ahora que hay que decir esto, pues lo es. Y se ve en su vida a través de ese testimonio de entrega en todo, a través de escuelas católicas, con la creación de muchas parroquias. Algunas se tendrán que levantar después de finalizada la contienda nacional, a través del tema, como digo, del cuidado con los pobres. En el año 35 se inventa la misa de pobres, les daba una limosna y les predicaba el Evangelio. Muchos irían a por la limosna, él predicaba el Evangelio, que era lo que le interesaba. Hay fotografías en destrozos por cosas de temporales marítimos y de temporales de lluvia que han existido siempre, en el barrio de Pekín, en la zona de la Barceloneta, en donde casi el primero que acudía era él, con pan, con ropa y a predicarles el Evangelio. Hemos querido acercarnos al episcopado aquí en Barcelona. Una de las afirmaciones que hacemos. Este es el obispo más importante que ha estado en la diócesis de Barcelona en todo el siglo XX. Habría que incluso ampliar el abanico, pero nos quedamos en el siglo XX, que es donde él vive. El obispo más importante y además con ese calificativo que tendrá después la Santa Sede que corroborarlo. Yo hablo de lo que han hecho también nuestros mayores, de un proceso que está en Roma,
del título de siervo de Dios, que es el que tiene ahora, y alguien puede decir, pues lleva confusión el poner, por eso he puesto las dos cosas, siervo de Dios, el título es vida gráfica, por las fotografías, vida gráfica del siervo de Dios, Manuel Irurita Almandoz, el obispo santo de Barcelona. Era el lenguaje que encontramos era el lenguaje que encontramos en el mismo periódico, en La Vanguardia, gran defensor de Irurita, en muchos problemas que tuvo él en la sede de Barcelona, por ejemplo, en la Inmaculada del año 34, porque pide que toda la asamblea diga en voz alta: creemos en Jesús, creemos en Dios Todopoderoso. Y solo por eso los periódicos del día siguiente hablan de estar levantando a la población católica para ir contra la República, ¿no? De estas cosas. Y La Vanguardia aparece como defendiendo, explicando lo que había sucedido y defendiéndole ante la opinión barcelonesa. Hay una anécdota al principio de su vida, tras fallecer sus padres, a él se le va a morir entre sus brazos por hambre un hermano suyo, y eso le marcará de por vida. Después, primero va a ser maestro nacional, durante un par de años saca la carrera de maestro y ejerce en los pueblos de Navarra, de donde él era, de maestro nacional, y ahí también va a poder ver pues la pobreza que hay en muchos de esos núcleos de pueblos perdidos en las sierras navarras. Después tiene una especie de signo, de señal sobrenatural, en donde él se siente llamado a ser sacerdote. Va a terminar sus estudios en Valencia, tenía una gran voz, era un tenor magnífico, ¿no? Y cuando ya es ordenado sacerdote, él se va a dejar llevar, arrastrar un poco pues, por algunos círculos de familias bien de Valencia que le llevaban para cantar y para... cuando él lo cuenta, parece hasta un poco circense lo que hacían con él, hasta que se da cuenta de lo que está sucediendo y cómo se está entregando a las banalidades del mundo. Se busca a un director espiritual que tenía fama de santidad en la ciudad de Valencia y hará un cambio completo a su vida, dedicándose solo a Jesucristo. No se interpreta ninguna cosa mala, ni que se fuese a esas fiestas en plan perdición, ¿no? Ni mucho menos. Pero él mismo se estaba viendo a dejar arrastrar. Se le llamaba sobre todo por su potencial de voz y por lo bien que cantaba, para que hiciese recitales musicales. No piensen nada malo, ¿eh? Pero él se da cuenta cómo eso le estaba arrastrando a lo mundano y le iba a impedir ejercer su ministerio sacerdotal. Va a ser nombrado obispo de Lérida y aquí le tenemos en febrero de 1930. Con mucho acierto, don José Javier Echave, en el prólogo que ha tenido a bien escribir, nos recuerda cuando él llega, cómo dice en la primera misa: no me busquéis en otro sitio que no sea predicando el Evangelio, en el púlpito, en la celebración de la Santa Misa, con los pobres. Y así se mantuvo. Eso es algo que no se le perdona, sobre todo por sus no posicionamientos. A partir de mañana tendremos que escuchar palabras atronadoras respecto al cardenal Vidal y Barraquer en uno de sus aniversarios, respecto a todo ese deseo de cosas políticas, que me salto porque no voy a perder el tiempo con ellas, porque solo me queda un cuarto de hora. Es muy importante descubrir en él un pastor, alguien que busca llevar a Jesucristo a todos. Por eso el lema episcopal que elige, con palabras de San Pablo, es necesario que Cristo reine. El apóstol San Pablo lo dice después con esa otra expresión: la caridad de Cristo nos urge. Las hijas de la caridad, en alguna casa lo he visto, actualizando el lenguaje, traducen la caridad atentando contra el latín, pero aclarándolo mucho más. La caridad de Cristo nos mete prisa. Bueno, pues Cristo nos mete prisa para hacer el bien, y él lo entiende desde el principio. Como dice Pemán en el Divino Impaciente, hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. Fueron 7 años, no llegan ni a 7 años. Febrero de 1930, mayo cuando llega, hasta el mes de diciembre de 1936. Todo lo que él hace lo vamos a poder ver en estas fotografías. Yo, a diferencia de ese señor que se llama Bonblanc, yo no vengo a vender ningún libro, sobre todo porque les anuncio que el día 10 de diciembre estará colgado en la red. Se lo podrán bajar, podrán leer mejor la letra, que ha salido un poco tipo breviario, porque hay que ahorrar y luego las cosas cuestan muy caras, y ahí podrán ampliar la letra para verlo en las tablets y para ver las fotografías a todo detalle. Al final vamos a poner un pequeño vídeo de 14 minutos con estas imágenes en donde vamos a poder contemplar los trabajos del obispo Irurita. Don Manuel Irurita Almandoz, el doctor Irurita, tiene biografías muy buenas. Una de Adro Xavier está publicada recientemente, a finales del siglo pasado. Era un jesuita que firmaba con ese seudónimo, Adro Xavier, y el doctor Ricard, quien no conoce la biografía del doctor Ricard. Así que a la hora de plantearnos este libro era otra cosa.
era presentar en noticias, porque mucha gente no lo conoce, y repito, la vanguardia primero, después la vanguardia española durante el tiempo del general Franco y después la vanguardia de hoy en día ha dado un giro de 180 grados. Estando mi madre ingresada en el hospital, ya al final casi, cuando estaba para morir, salgo un día del hospital y en los reposteros de la revista veo una revista, Sapiens creo que se llama, no lo recuerdo, tampoco me interesa, patrocinada por la Generalitat de Cataluña, una foto espectacular del obispo Irurita, reclamándote la atención, por lo menos para mí, claro. Y yo decía, ¿pero qué hace ahí el obispo Irurita en medio de todas esas revistas, algunas no deseables? Y la revista, pagada por la Generalitat, seguía lo que va a hacer La Vanguardia en el año 2006, un señor que se llama Soria de apellido, que en 4 hojas, pero además sin anuncios, con esa letra de la que nos tiene también acostumbrada a La Vanguardia, pequeña y bien apretada, en 4 hojas enteras, durante 3 días, va a hacer un serial para hablar de la falsedad y del no martirio y de la no muerte y de que no está enterrado en la Catedral de Barcelona el obispo Irurita. Yo creo que eso lo dejamos para las preguntas por si alguien tiene algún interés. Vuelvo a esa otra vanguardia que se titula La Vanguardia Española y que en el año 1943 va a dedicar páginas y páginas a ensalzar la figura de este santo obispo, porque era en lo que todos creían, a recordar lo que hicieron los forenses, que parece ahora que todo el mundo de antes era medio tonto. Yo cuento una anécdota muchas veces. En Tierra Santa, en Cafarnaún, los franciscanos colocaron piedra sobre piedra para hacer el perímetro de la sinagoga de Cafarnaún, no la levantaron, para que los peregrinos supieran dónde estaba la sinagoga, donde Cristo tiene tantos sermones. Cuando luego, décadas después, muchas décadas después, llega la NASA con sus aparatos, con sus drones, ¿no?, y hace una fotografía aérea para ver cómo estaba aquello hecho, determinan que los franciscanos, sin ningún medio más que con su inteligencia, habían colocado las piedras en el sitio exacto, ¿no? O sea que muchas veces ridiculizamos a los que no tenían máquinas y construyeron nuestras catedrales y nuestras basílicas, ¿no? Pues los forenses entonces determinan que ese es el cuerpo de Irurita y el obispo, el doctor Modrego, firma conforme a que ese es el cuerpo del doctor Irurita y es llevado solemnemente a la catedral. Lo que me interesa es que, como algunos a lo mejor pueden no conocer la vida del doctor Irurita, y sobre todo los que sean ajenos a nuestra ciudad y a nuestras tradiciones, especialmente en la catedral, cercanos al barrio gótico y a la catedral de Barcelona, pues la misma vanguardia nos ofrece esa biografía. De una forma extensa aparecen los datos de toda la biografía de este, la he esbozado un poquito al principio, pero ahí hemos colocado otra serie de fotografías. Cuando, siendo canónigo de Valencia, en las fiestas de la canonización de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, es anunciado ya, en el pie de foto ya viene el preconizado obispo de Lérida, todavía canónigo de Valencia, bueno, pues de cuando él es joven, algunas fotos de cuando él es joven, de cuando va, por ejemplo, a Tamarite, en Huesca, pero que era obispado de Lérida. Él va a ser administrador apostólico, se le nombra en el 30 y va a ser administrador apostólico hasta el 35. Aparece con fotografías con amigos santos y aparece con el doctor Salvio Huix Miralpeix, que será el obispo mártir de Lérida, que le sucederá en el año 35. Y luego el libro se centra sobre todo en el año 30 y en el año 36. No las he puesto todas, por no alargarlas, pero aquí venimos a ver también al doctor Irurita. Es algo que nos gusta hacer siempre, no se puede hacer con todos. Ya la fotografía funcionaba muy bien. De hecho, nos habla que en este periodo, es verdad que hablamos de un obispo y del obispo de Barcelona, otros obispos de otras diócesis no tienen tantas fotografías, pero de muchos pues no contemplamos sus rostros, de muchos mártires, seglares, también sacerdotes, pues la familia a lo mejor, pues los descendientes, o en el caso de los seglares, los hijos y los nietos, bisnietos, pues a veces lo han quemado todo, tampoco con malicia, pero pues no han sabido qué hacer con ello y lo han quemado todo, y no tenemos sus rostros. Pero da tanta paz el poder contemplar en la cara de los mártires, el poder encontrar en su vida y en su rostro el deseo de esa entrega absoluta a Cristo. Es necesario que Cristo reine, y esto es lo que hicieron los mártires para que reinara Cristo Rey. Lo hicieron para que reinara en toda España, es algo que muchas veces cuesta hablar de ello. Lo primero, decir España, que no sale ningún sarpullido por decir España, y lo segundo, porque querían derramar con sus... Pero eso lo dicen los claretianos, que eran catalanes, la mayoría, en el papel de chocolatina que se conserva en Barbastro, ahí ponen, queremos, y lo dicen en catalán, queremos que España sea católica, derramamos nuestra sangre por vosotros, obreros, para que España se mantenga. Lo que hicieron los mártires al derramar su sangre tiene un doble movimiento, por supuesto, como nos ha dicho el padre en la homilía, es el derramar la sangre por Cristo y se salvan, es su salvación, pero luego está la salvación de toda España, el deseo de que el mundo, y en su caso, en el nuestro, de que España se mantenga católica. Regar
regar con su sangre España, el suelo, en este caso el de Barcelona, para que España se mantuviese católica. Y esto es algo que a veces cuesta explicar y lo hacemos de forma local en los pueblos, en las parroquias, donde Monseñor Irurita, el doctor Irurita, volvió varias veces a La Raínzar, a su pueblo natal, y allí celebraba la misa. Y se conserva un cáliz que le regalaron todos los sacerdotes del arciprestazgo de Sevalle y todavía se conserva ahí en la parroquia. Y muchas veces, pues cuando lo hacemos de forma local, recordamos cómo el sacerdote que ha sido mártir ha sido bautizado en esa parroquia, ha celebrado los primeros sacramentos, se le dio la primera comunión, celebró su primera misa, luego le han matado en otro sitio, o al revés, el párroco ha sido asesinado en esa localidad, y entonces hablamos de ese derramamiento de la sangre en las parroquias, en las diócesis concretas, ¿no? Pero hablamos de ese sentido, de que los hombres se salven, porque por encima de España está lo que más nos interesa, que no es España, sino que es la patria del cielo, es lo que cantamos en esa canción, somos ciudadanos del cielo. Eso es lo que nos aúna, eso es lo que nos hace hermanos. Antes, cuando los sacerdotes hablaban latín en todo el mundo, tú te ibas a China y podías hablar con un sacerdote chino en latín porque te entendía perfectamente. Ahora lo que hemos hecho es una gran Babel en la que todo se dispersa. Y este hombre, con su santidad, lo único que buscaba era a Cristo. Hay una fotografía que es muy famosa y un momento que es muy criticado, que es en el año 32, cuando muere el doctor Macià, en la Navidad de ese año. Hay una fotografía meses antes. A veces hay algún joven aquí, a veces hay que conjugar lo de antes con lo de ahora. Hay un jugador en el Atlético de Madrid que se llama Antoine Griezmann, ha estado el año pasado varias veces queriéndose marchar del club, o bueno, le hacían una fotografía y en el momento de la fotografía ha coincidido en 2 o 3 ocasiones que cuando hacían esas fotos que hacen antes de empezar el partido, él sale saliéndose, ¿no? Y dicen que eso es, ahora dicen los jóvenes que eso es hacerse un Griezmann, ¿no? Salir de la foto antes de tiempo. Pues a Irurita le pasa eso. Está el señor cardenal primat de Tarragona fotografiado al lado de Macià y él está como en una parte. No sé si nos está queriendo decir no que no le interese la persona, sino que no le interesaban todas esas componendas. El caso es que cuando muere Macià, pues él se niega, así dicen las noticias, a que los sacerdotes asistan a su funeral. Mentira. Lo que quiere el obispo Irurita es que si la familia dice que Macià es católico, tengan un funeral católico y público, que para eso es una persona pública. La Generalitat lo impide, no quieren que se celebre ese funeral. Y entonces luego le van a acusar diciéndole que como no habían permitido el funeral, no le permitían lucirse a él en la homilía. Como si el obispo Irurita, cuando uno lee su vida, necesitase eso para llevar el evangelio a todas partes, como así lo hacía. Le llamó Vidal y Barraquer y le pidió, porque no tenía potestad, cada uno lo cuenta como quiere, pero cada uno en su diócesis manda, y el cardenal Barraquer no tenía ninguna potestad sobre Irurita, pero por llamarle y por atenderle, le dijo, va a pasar esto, les van a llevar por una calle por detrás, ¿no? Es como si queremos ir a la Plaza Cataluña y nos vamos hasta la otra punta para ir a la Plaza Cataluña, y además por callejas para que no nos vean, ¿no? Pues eso hicieron con los sacerdotes. Es ese momento en cuando se moría alguien, iban los sacerdotes a cantar las oraciones fúnebres, y claro, a más fama era el presidente de la Generalitat, eso está claro, pues iban más sacerdotes para, ya muerto el difunto, pues cantarle las últimas oraciones, ¿no? Y Irurita se lo impide, pero por ese motivo. Al final consentirá, y al final pasó, como dijo él, que por la parte de atrás del Palacio de la Generalitat, sin que nadie les viera entrar, fueron los sacerdotes a cantarle, avergonzados ya de todo lo que se estaba viviendo. Después, no olvidemos, va a venir el nefasto presidente Companys, que será el asesino de tantos religiosos y de tantos sacerdotes en nuestra diócesis de Barcelona. Bueno, pues yo aquí lo quiero dejar, porque ya les digo que no es quien quiera podrá comprar el libro, lo siento, es caro, son 20 euros, es lo que nos hacen, lo que cuesta es lo que vale, lo que nos hacen cobrar las editoriales y las imprentas, pero de verdad, a partir del 10 de diciembre, celebrando ese 75 aniversario del traslado del cuerpo del cementerio a la Catedral de Barcelona, unas fotos en donde aparecen los guardias urbanos en plena Plaza Cataluña escoltando el cuerpo del doctor Irurita hasta la Catedral de Barcelona, donde allí es enterrado. Podrán ver todas esas fotografías y todos los textos que acompañan, muchos precisamente de la fantástica. Hoy el mundo de Internet puede hacer muchísimo daño, pero a los historiadores nos hace mucho bien, porque sin movernos de casa podemos estar trabajando horas y horas consultando hemerotecas, y en las hemerotecas está todo puesto. Solamente es, y el que quiere lo puede volver a corroborar, volver a bajarse el PDF de ese día de la vanguardia y leer exactamente lo que yo ya les he transcrito para que sea más fácil leerlo.
Bueno, pues vamos a poner este montaje. Cuando ya lo hemos puesto, lo he puesto una vez en Barbastro, tuvimos la semana pasada, hace 2 semanas, tuvimos el congreso en Barbastro de los mártires que hacemos todos los años, era la 6ª edición, y me decían que teníamos que haber puesto que era cada fotografía. ¿Qué pasa con este lío de los PowerPoints y todas estas cosas? Pues que si pones mucha letra no se ve, y yo lo que quiero es que le vean a él. Yo voy a andar explicando alguna cosa, pero son todas las fotografías seguidas. Hemos puesto una canción que no se va a oír, pero está de fondo, que es Lollit d'Espines. Es un poema de Jacinto Verdaguer, y además en la Providencia el mártir Ángel Rodamilans, el beato Ángel Rodamilans, mártir, uno de los monjes mártires de Montserrat, musicaliza este texto de Jacinto Verdaguer. En mon llit de flors, mon llavi l'estima. No l'estima, no, que sols ho somia. Si l'amor no hi ve, jo hi moriria. Si l'amor no hi ve, jo m'hi moriré. Habla Verdaguer del momento de la pasión, de esa cama, de esa almohada, de ese colchón de espinas, en el que es una representación antigua del niño Jesús en una cruz, en vez de en una cuna, en una cruz, y con la corona de espinas. Bueno, pues hemos querido utilizar este texto porque se habla en esta vida de la pasión y muerte de Irurita, se habla de los mártires, y precisamente eso, que nuestro gran poeta Verdaguer, y encima musicalizado por un mártir, era la cuadricatura del círculo, ¿no? Así que con estas imágenes yo terminaré y después dejamos el turno para que pregunten lo que quieran. En esta primera fotografía aparece con don Manuel González, luego la veremos. Ahí vemos a un joven irurita ordenado, recién ordenado. Esta es la fotografía en Valencia. Este es el arzobispo Prudencio Melo. Este es el día de su ordenación episcopal, junto al nuncio Tedeschini, también otra vez el arzobispo Melo, que era de esa zona. Cuando llega a la catedral para la ordenación, y aquí la primera foto con las ropas episcopales. En un acto fuera de la catedral de Lérida, y aquí en su llegada a Tamarite de Huesca. Hay fotos que tienen más calidad y otras menos. Tamarite a su amado prelado. Una de las portadas, hay varias portadas completas dedicadas al doctor Irurita. Esa es en Balaguer. Aquí, como les decía, con San Manuel González, el obispo de los Agrarios Abandonados. Aquí en una comida, ya en su despedida de Lérida. Una de las fotos que hay en Roma, en peregrinaciones que hacía. Esta es la foto oficial que aparece en La Vanguardia, en 1930, cuando Irurita llega a la diócesis. Y esta la que publica La Hormiga de Oro. Esta es en la puerta de la catedral el día de su entrada, a la salida bendiciendo, con las autoridades civiles y eclesiásticas. La fotografía en la puerta de la catedral. Un acto espectacular de comunión a niños de primera comunión, niños y niñas. Eso que dicen que luego es del tiempo del franquismo, pues esta fotografía es del año 30, dando la comunión en ese deseo de congregar, como siempre, a cuantos más. Muchas veces decimos, los que vengan, no, que vengan todos, que vengan muchos para hablarles de Cristo. Es en la Plaza Cataluña, donde había sido años antes la exposición universal. Otra de las portadas es muy entrañable. Si se fijan, aquí hay un niño casi escondiéndose junto a él. Ahora aparece. Las peregrinaciones famosas a Lourdes, de toda la hospitalidad de Cataluña, a veces es con la hospitalidad de Barcelona. Ahí le vemos con el Santísimo dando la bendición a los enfermos. Estamos en el año 1930. Aquí con el Montepío de San Cristóbal, lo ven ahí en la bandera, él aparece más atrás, en el estandarte. Aquí con los sacerdotes en un día de retiro. Aquí bendiciendo las campanas de unas religiosas del Guinardó. La campana está tan adornada que no se ve, pero está ahí en este lado de aquí, y el sentado para la bendición. En Vallirana, un monumento que hay dedicado a San Sebastián, aquí con familia real de Alfonso XII. El día de la Milagrosa, de la medalla milagrosa, con esas capas que se llevaban antes. Aquí en bendición de escuelas, aquí con la Acción Católica.
En Barcelona, en la iglesia dedicada a la Natividad, aparecen muchas fotografías muy parecidas de bendiciones de primeras piedras. Esta es la primera foto que aparecía y, como les digo, era la portada en La Vanguardia del año 1930. Muchas veces para su santo, que es el 1 de enero, el día de San Manuel, pues las autoridades yéndole a felicitar. Aquí en la bendición de una primera piedra. Este es en el Hospital de San Pablo, en un homenaje a las hermanitas, que llevaba 50 años trabajando en el hospital. Aquí bendiciendo con el capitán Despujols, bendiciendo panes, después entregándolos. En una misa funeral también con el capitán Despujols, aquí en una boda, con ricos y con pobres. A los ricos para sacarles el dinero para los pobres, que es una actividad muy interesante que hemos hecho siempre. Un accidente de tráfico que de coche que tuvo, aquí el coche destrozado, no le pasó nada enseguida. Esto es muy llamativo y en el libro pueden ver las fotos en color, porque la parroquia de San José Oriol, en el año 30, cuando él llega ahí con las reliquias de San José Oriol, ya está el puesto en el frontispicio de la iglesia. Aparecen los obispos que... Esta es la foto de Macià. Aquí en la consagración del obispo de Fernando Po. Siempre rodeado de gente, rodeado de pobres, rodeado de niños, con autoridades el día de la Merced del año 1931. Aquí el día del Ejército, el 7 de octubre, era el día de Lepanto. También en otra consagración hay fotos que son mucho mejores. Aquí otro gran acto que hubo en Montserrat, con todas las banderas de toda la acción católica, de la Liga de movimientos católicos que había. Aquí recibiendo a familias pobres y dándoles una limosna. Pasamos al año 32. La caridad se titula así, La caridad del obispo de Barcelona. Ahí atendiendo a unos niños en la calle, después aquí con pan, con comida, rodeado de niños, los rostros de la gente, es muy curioso ver todo eso, con las señoras acaudaladas y con las autoridades, pues para poder sostener todo eso. En actos en el seminario, con gente de Acción Católica, aquí una fotografía con niños de primera comunión, otro homenaje que le hacen los periodistas por lo bien que les atendía, eso que parece que es de hoy, pues los periodistas con su escudo, el Cristo de Lepanto, y ahí luego después toda la prensa, todos los corresponsales, no eran pocos. Aquí en otro acto también de la Acción Católica, el día de la Merced otra vez. Ya vemos a Monseñor Goñi, el secretario y familiar que está a su lado muchas veces, bendiciendo primeras piedras, firmando las actas que se colocaban dentro de la primera piedra. Otra actividad que tenía, las colonias en el verano que recibía a los niños, ahora lo hablaremos. Aquí con las señoras oficinistas católicas, a las que recibe también en este acto, con este niño con esta cara de susto, y en otro acto en el seminario. También es más bendiciones de templos, y en la celebración a veces ya estaba construido el templo y iba a celebrar la primera misa. Aquí son todos los portantes de Barcelona, del cuerpo de portantes, que le regalan este Cristo que lo recuperan de Alicante, todo roto, de los disturbios del 31. Aquí en el proceso de Mañanet, con las autoridades. Aquí en un acto en Lérida, como les he dicho, no deja de ser obispo de Lérida, administrador apostólico hasta el año 35. Aquí en el proceso de Madre Petra de San José de la Montaña, también con las autoridades eclesiásticas, en la iglesia de Santa Teresita. Aquí también en Montserrat, otro acto más. Este es lo que les digo con los niños, les hacía ir, luego lo explicamos. Esto es en el Viñet, en Sitges, que había sido la Virgen profanada, y él va a regalar un cáliz y unos copones, y ahí le vemos poniendo una medalla. Esta foto es muy buena, tiene muy buena calidad. En el año 34, el día de la Inmaculada. Otra primera piedra. Firmando las actas, antes iba de mitra, ahora aquí no, con el Padre Alegre. Esto es una misión que hace, y aquí les tiene a todos rezando antes de empezar la misión, antes de despedirles. Aquí otra vez en Roma, otra primera piedra.
en Sabadell, los templos son en la ciudad de Barcelona, en Sabadell. El Día de Ramos. Esta foto es del 35, la he puesto en el 34, pero me venía bien para el montaje del libro. Y esta es del 34 en la catedral. En los claustros de la catedral ya no se podía hacer procesión por las calles y la procesión era en la catedral. Aquí en un acto que hubo por Claret, el obispo, el doctor Gomá, cuando beatifican a San Antonio y María Claret, aquí con niños y niñas de primera comunión, en otro de los barrios pobres de Barcelona. Aquí también atendiendo a los niños, bendiciéndoles. Esta es la foto de Santa María del Mar entrando por el pasillo para un acto catequético. Esta también es de Lérida. Esta es la de las colonias. Recibía primero a todos los niños, les daba la bendición y les mandaba a despedirse del Cristo de Lepanto. Les hablaba un poquito, por supuesto. Aquí también dice que es con los jóvenes de la Acción Católica. Yo no veo que sean tan jóvenes, pero el subtítulo pone ahí que es con los jóvenes y las banderas. Con Tedeschini, el nuncio. Aquí con la maqueta de la iglesia, esta es en Sabadell, también en la primera piedra. Y este es el famoso viaje de Pacelli, del que será Pío XII, a Buenos Aires, en el Congreso Eucarístico, que para aquí en Barcelona para coger el barco, él despidiendo a un obispo. Él no irá, pero aparece recibiendo las autoridades como obispo de Barcelona. Aquí este niño que le da un sermoncito y él lo mira con los brazos en jarra. Aquí a la vuelta de Pacelli, otra vez con el nuncio en el puerto de Barcelona. Un atentado que hay en el 34 con los disturbios y bautizando a un hijo de un militar que había muerto. Aquí con las hijas de la caridad, con esas tocas y esos velos que llevaban antes. Esta es la foto del Día de la Inmaculada del 34, cuando le van a denunciar por ir contra la República. Y aquí otro regalo el día de Navidad. Otra vez el Cristo este que arreglan, que había sufrido destrozos en el año 31 en Alicante. Aquí esta es la primera foto que se hace con la misa de pobres que les decía, en el año 35, un acto en el seminario. La última fotografía también será igual que esta, en el seminario, aquí bendiciendo un sagrario. Esta foto también tiene mucha calidad, ahí don Marcos Goñi, y este es el acto de bendición del primer corazón de Jesús que hubo, con la locución, con la bendición de una imagen de San Juan Bosco, con la bendición del corazón de Jesús. Ahí lo vemos, están todavía en obras arriba, luego en el año 65, luego con la nueva imagen, aquí bendiciendo una imagen de Santa Bernadette en la catedral. El Domingo de Ramos, un altar de San Antonio y María Claret también que bendice, beato todavía. Aquí el Domingo de Ramos es esta, que luego la noticia dice un día muy airoso, y se ve claramente que hacía aire. El Domingo de Ramos de 1935. Aquí en la consagración también de otro obispo, en la ciudad de obispo co-consagrante. Los sacerdotes, que algunos de ellos son mártires, y el rector del seminario que ya está beatificado, Beato José María Peris. Otro acto también con las banderas de la Acción Católica, presidiendo con el obispo de Vic al año de la beatificación de Claret. En otra ordenación sacerdotal en Hostafrancs, esta fotografía también tiene mucha calidad. Esto es bendiciendo las imágenes de la iglesia de la Bonanova. Aquí con Salvio Huix-Miralpeix, el obispo mártir de Lérida ya beatificado. Esta tiene peor calidad. Y aquí en el Guinardó también con unas escuelas, con los niños en los pupitres. Aquí con los niños, también este muy peripuesto, con sus gafitas. Aquí en otra escuela, también de otro barrio cercano al Guinardó. Aquí con el doctor Pere Tarrés, el beato Pere Tarrés, recibiendo la nueva Junta de la Acción Católica. Esto también atendiendo a los pobres, como les digo, él predicando el Evangelio y las hermanas repartiendo pan y atendiendo a los pobres, y después él con ellas. Aquí es el viaje del obispo de Buenos Aires que le van a hacer cardenal y lo recibe en el puerto de Barcelona. En el Hospital de San Juan de Dios, en unas nuevas instalaciones que habían puesto. Y aquí esta fotografía también es muy sobrecogedora porque aparecen los mártires de la Salle y de la Bonanova. A ese le matan, a este le matan. Este es el párroco que se está tocando el cuello, el párroco de la Bonanova, que también morirá en el Fosar de las Moreras, en el castillo de Montjuïc. En el año 36, votando en las elecciones de febrero del 36. Otra vez en la felicitación del 1 de enero de 1936. Otro acto de bendición de otra iglesia.
Aquí aparece con Chiffré, que es el mártir de la Bonanova. Es un homenaje porque le han nombrado Monseñor, el párroco de la Bonanova, que también es mártir. Aquí en las elecciones del 36, otra vez con el rector del seminario, ya beato, en el claustro con el claustro de profesores del seminario. Aquí entregando, esta foto es mala, pero está entregando, el niño está para besarle el anillo y está entregando. Esta es la última foto que tenemos del año 36 en el seminario. Y luego la famosa pintura que tiene Hispania Mártir. El 3 de diciembre fue asesinado. Ya hemos dicho que el poema es de Verdaguer, la música es de el beato Rodamilans, L'Ollit d'Espinas. Bien, pues aquí termina mi intervención. Espera que siga. Aquí quiere agradecer a don Jorge, no te vayas que tiene que Sí. su magnífica disertación que nos ha hecho presente a Irurita entre nosotros. Parecía que estaba entre nosotros. Pues bien, Hispania Mártir creó una medalla especial para entregar a las personas que habían colaborado de una forma destacada en el mantenimiento de la memoria de los mártires. Y es una medalla del obispo Irurita, y que tiene por norma Bonus Pastor Animam Suam Dat Pro Obius Suis. Esta medalla se ha dado a muy pocas personas, pero creemos que una persona que lo debe recibir, la medalla del obispo Irurita, es don Jorge. El presidente se la va a entregar ahora. Uno de los temas que nos preocupa en Hispania Mártir es la continuidad en nuestra tarea. Los fundadores de Hispania Mártir están todos ya en el piso de arriba junto con nuestros mártires, pero los que estamos ahora todavía pues mantenemos, pero que vengan las nuevas generaciones y que cojan el sentido y el carisma que nos dieron nuestros mártires es importante. Por eso Hispania Mártir ha creado una cosa nueva, y es que con el objetivo de difundir el testimonio de nuestros mártires en los estudiantes de bachillerato, sabéis que les invitan a hacer trabajos de investigación. Pues hemos ofrecido a los colegios religiosos de nuestra diócesis que puedan hacer trabajos de investigación sobre los mártires de su zona, los mártires de su congregación, los mártires de su pueblo, los mártires de su familia, etc. Se ha hecho un concurso y ha obtenido el premio, en esta ocasión, don Guillermo Gallar Saiz, a quien invito a que pase a recibir. Ha hecho un trabajo espléndido, me ha quedado boquiabierto. La persecución religiosa del clergat diocesano del Bisbat de Tarrasa a la comarca del Vallès Oriental. Él vive en Castellar del Vallès y ha estudiado. Un trabajo, vamos, con una bibliografía, con unas notas y con una profundidad, ha consultado todo lo consultable y ha hecho un trabajo que se podría publicar perfectísimamente y que posiblemente lo publicaremos. Yo les ruego a los que tenéis hijos en los colegios religiosos que manifestéis a los directores que entre los trabajos de investigación que se pueden hacer no está de más que también se proponga que hagan trabajos de investigación martirial. Hispania Mártir tiene un fondo enorme de documentación. Todo el que viene allí, pues muchachos, ¿tú de qué pueblo eres? Yo soy de Vilafranca, de no sé dónde. Muy bien, pues mira, aquí tenemos todo lo que pasó en tu pueblo. ¿Tú sabes qué pasó con el sacerdote de tu pueblo? ¿Tú sabes quiénes mataron en tu pueblo? ¿Tú sabes los mártires que hay? Los jóvenes de hoy día no saben nada. Se hablan de los mártires de Telatibescus y de la guerra de los 30 años. Por lo tanto, creo que es una iniciativa importante y el trabajo, que está a la disposición de ustedes también, lo ponemos en internet, es un ejemplo admirable de lo que se puede hacer cuando hay personas que tienen el espíritu de nuestro amigo Gallardo. Muchas gracias.
Muy bien, pues yo solo he dedicado 2 últimas páginas en el libro al tema del ADN y como me imagino que lo tienen claro, por eso nadie pregunta, pero las dificultades vienen porque se dice que después de terminada la guerra, justo cuando acaba la guerra y hay una misa de acción de gracias en la Plaza Cataluña, un señor, un niño que va a ser después señor, como todos los niños que crecen, y que va a ser sacerdote, va a acabar de canónigo en la Catedral de Barcelona, va a decir que vio a Irurita vivo y que Irurita le dijo: cállate, no me delates. 1. 2. El venerable padre Suspedra, en un libro que escribe, dice que Irurita sí que es mártir, pero que le matan en Rusia. 3. Los forenses reclamados por el cardenal Carles en un acto supremo de valentía, con la que estaba cayendo, hablamos del año 2000, no es la situación ideológica tan complicada como en este momento, pero en el año 2000, pagado de su bolsillo, pide que vengan los forenses, sacan los restos de 2 hermanas del obispo Irurita en Valencia, y con los restos de las 2 hermanas y con los restos que se toman en la Catedral de Barcelona, dicen los forenses que al 99,9% el que está enterrado en la Catedral de Barcelona es Monseñor Manuel Irurita Almandoz. Ese certificado se manda a Roma y bueno, pues hasta el día de hoy. Entre medias, digo, la campaña de la Generalitat ha continuado y continúa. Y entonces llaman a los forenses por teléfono y les dicen: pero oiga, ¿ustedes saben que el obispo tenía un sobrino que también le matan con él? Y que puede ser, pregunta, ¿puede ser que el que esté enterrado en la catedral, puesto que hay un sobrino, sea el sobrino y no él? Respuesta telefónica, sin más que esta pregunta capciosa. Dicen los forenses: sí, puede ser. Ahí se queda, eso lo publican ellos, claro, a toda página. La letra pequeña de La Vanguardia de repente se hace grande para poner eso y que se lea bien, ¿no? Eso se ha ido publicando en estos años. Hispania Mártir, de forma benemérita, ha seguido luchando con este tema hasta el punto de tener que hacer 2 cosas. 1, por una parte, el árbol genealógico de la familia del doctor Irurita Almandoz. Y 2, estamos esperando, aunque ya se ha hecho la confirmación por correo electrónico, pero se hará de forma detallada para que se pueda enviar a Roma, que genéticamente vuelven a decir que es imposible que sea el sobrino. Declaraciones. Cuando sacan el cuerpo de Irurita, dice, saben que está en la casa del relojero Tort, perdón, un relojero de detrás del obispado, que se va a refugiar en su casa con una religiosa, su familia, el obispo y el secretario. Dice la viuda: matan al obispo, al secretario y a 2 hombres de la casa Tort, a Antonio y a su hermano. Dice la viuda de Antonio: es el doctor Irurita porque ese jersey que lleva se lo he tricotado yo. Es diciembre, hace frío, ella le ha cosido un jersey. Dicen ellos: no, pero en la cárcel se lo cambia con su sobrino. Los forenses pueden ver un cuerpo desde donde estoy yo hasta la mitad de este pasillo, a vista, a golpe de vista, porque el sobrino tiene 39 años y el obispo tiene 60 años. Solo a golpe de vista pueden ver si es el cadáver de una persona mayor o pero además es que está analizado el cuerpo. Analizado en el año 43, que por eso no nos ríamos de lo que hicieron en el año 43 y por eso hay que entender la seriedad de todo esto. El doctor Modrego firma que es el cuerpo de Irurita por los estudios que se hacen en ese momento. Bueno, pues entonces Hispania Mártir ha hecho el árbol genealógico del obispo Irurita y se determina que es verdad que son familiares. Otra acepción más, que a veces eso se conoce menos. El secretario que tenía el obispo a veces se llamaba familiar, y no era un secretario para administración, un secretario para cartas y para recepción, sino era un familiar. Yo he conocido al familiar del doctor Pla, y desde marcar el teléfono porque no sabía, hasta acostarle en la cama cuando ya estaba muy enfermo y estar pues hasta amortajarle el cuerpo cuando se murió. Ese era el secretario familiar. ¿El familiar era familiar o no era familiar? En el caso de Irurita sí están emparentados y se ve que además, nos recordaba Echave, en círculos más cercanos él le llamaba tío. Bueno, la bisabuela del secretario y la abuela del obispo son la misma, pero por el ADN mitocondrial, que lo he tenido que aprender aunque nosotros somos de letras puras, por el ADN mitocondrial solo se puede recibir a través de la parte femenina. Irurita, obispo, tiene bisabuela, abuela y madre. Por esa rama, claro. Los dos, como en los líos de ahora, hablamos de hombre y mujer para tener un hijo, ¿no? Entonces hablamos de la rama que va del ADN. Y el ADN viene porque Irurita tiene abuela, madre, bisabuela, madre
bisabuela, abuela y madre, perdón. Mientras que el secretario, nombres es Manuel Irurita Almandoz. Secretario es Marco Goñi Almandoz. El secretario tiene bisabuela, abuela, tatarabuela, bisabuela y abuelo y madre. Se corta con el abuelo. Entonces, como la rama que viene del apellido Almandoz corta al ser un hombre, pues entonces se determina que como mucho, si fuese el secretario, podía dar porcentajes del 15 o 20% para el ADN mitocondrial. Con lo cual, los científicos van a determinar que con el estudio que lo va a hacer un experto en heráldica, en estudios de árboles genealógicos de Navarra, con el estudio del árbol genealógico y con el estudio del ADN, el que está enterrado es Irurita. Así que cuando sigamos yendo a la catedral, veneremos al siervo de Dios, Manuel Irurita Almandoz, encomendémosle nuestra diócesis de Barcelona y pidámosle para tener la misma valentía que él tuvo en vivir su vida cristiana en esta sociedad, aquí en Barcelona, en esta ciudad, en los pueblos de esta diócesis, para que siempre hablemos de todos a Cristo, porque es necesario que Cristo reine. Amén. Más. Pues ahora sí, he mandado, ya que lo han traído, gracias, he mandado traer este cuadro porque luego los mártires nos buscan, quieren que les leamos y que sepamos de ellos. Y justo cuando hemos entrado a celebrar en esta preciosísima iglesia, que también contaba, para quien no lo sepa, pues que esta iglesia, después de quedar todo lo del barrio gótico desaparecido, quemado y desaparecido, imágenes, altares, iglesias carbonizadas, desaparecidas, sin embargo esto se conservó. Decía que el hermano jesuita que vivía aquí, cuando ya se marchaba, para ponerse a salvo, puso las llaves del edificio y de la capilla en los pies de Santa Margarita María de la Coca y le dijo: aquí te encargas de esto. Y esta iglesia, gracias a Dios, se conserva tal cual y no pasó nada. Vinieron los de la Generalitat, echaron la llave y aquí no pasó nada. Y por eso se conserva este magnífico templo, esta magnífica capilla dentro de todo este complejo. Y en la sacristía, cuando he entrado, justamente el que da permiso para que se pueda celebrar la Eucaristía en esta capilla es Manuel Irurita Almandoz. Por eso hemos traído el cuadro hasta aquí, para que pudieran verlo. Muchas gracias.